Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por estar aquí de nuevo. A quienes repetís que arrancamos ayer estas jornadas con un panel desde los retos y avances del sistema de rentas mínimas a partir de las recomendaciones del Consejo Europeo sobre ingresos adecuados, que estuvo muy interesante. Para aquellos que no lo pudisteis seguir, estará colgado online en la web de APN. Y bueno, hoy es el segundo día. Buenos días también a aquellas personas que nos estáis siguiendo online. Hoy es el segundo día y vamos a tratar en este primer panel la estrategia para mejorar las garantías de ingresos y los derechos de las personas. Son estrategias que queremos enmarcar dentro de las garantías de ingresos por el derecho que supone las garantías de ingresos, pero también por todos estos derechos que abre el tener una garantía de ingresos, como puede ser la alimentación adecuada, confort térmico en un hogar, acceso y mantenimiento de una vivienda, etcétera. ¿No? Los derechos se vinculan entre sí muchas veces. Por ello, desde APN pues, apostamos por un sistema de ingresos suficientes, ¿no? que competa todo el ciclo vital, que obviamente este sistema no puede ser igual en todo el ciclo vital. Por eso sí que hablamos de la universalidad en aquellas edades que se tiene menos capacidad de producir ingresos por sí solos, como son menores de 18 años, mayores de 65. Y un sistema flexible y que incentive el empleo, ¿no? En edades de entre 18 y 65 años con responsabilidades compartidas. Esas responsabilidades compartidas competen a Europa, competen a nuestros decisores políticos estatales y competen a los territorios. Y para hablarnos de este panel tenemos una mesa maravillosa aquí que os voy a presentar. Tenemos a David Perejil, director general de Agenda 2030 del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Buenos días, muchas gracias, David, por estar aquí. Muchas gracias a vosotras. Tenemos a Lucía Gorjón, investigadora de la Fundación ISEAC. Egunon, eskerrik asko por estar aquí. Un placer. Y tenemos online a Bru Laín, profesor de Sociología e investigador de la Universidad de Barcelona. Buen día, gracias por estar aquí y muchas gracias por acudir a nuestra llamada. Hola, buen día, buenos días y gracias por contar conmigo. Bueno, pues comenzamos haciéndole las preguntas a esta mesa porque tienen mucha sabiduría que compartir con nosotras. Y la primera pregunta que os queremos hacer, así como de presentación, os vamos a pedir que os atengáis a 8 minutos, iré dentro de la discreción que pueda avisándoos. y es una intervención de 8 minutos. Pues a partir del contexto que tenemos de la actual legislatura europea, ¿no? Y estos grandes desafíos que presenta en materia de derechos sociales, nos gustaría llamar a una reflexión sobre la necesidad de adoptar un enfoque integral para combatir la pobreza, ¿no? La pobreza vista desde esa multidimensionalidad. En ese sentido también de qué formas y qué estrategias internacionales, como puede ser en la Agenda 2030, pueden promover la mejora de los sistemas de ingresos y de los derechos sociales en su totalidad. Y bueno, ahí sí quiero hacer especial incidencia a ese objetivo 1 de fin de la pobreza. En este sentido, os quería preguntar también si debemos hablar de diferentes programas de garantías de ingresos, diferenciando aquellas prestaciones asistenciales de las de urgencia, o queremos hablar de un programa integrado. Os lanzo esas preguntas y en torno a ellas os pediría una reflexión y te paso la palabra en primer lugar a David Perejil. Bueno, pues de nuevo muchas gracias a APN y a todas y todos los que estáis aquí online por asistir a las jornadas. Es una pregunta muy pertinente, ¿no? Porque en realidad ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos y desde qué año hablamos, ¿no? Es evidente, ¿no?, que es 2025, pero si echamos la vista atrás, estamos en la Unión Europea, estamos, por supuesto, en Santander, ¿no? Pero estamos en la Unión Europea. Si nos situamos en el punto de vista del Congreso, estamos hablando de un año muy turbulento. Bueno, no os lo tengo que recordar, pero quizá nos viene bien para situarnos dónde querríamos ir y, sobre todo, qué es lo que hemos hecho atrás, ¿no? Un año que está lleno de muchos retos mundiales, cambios en la administración estadounidense,
una crisis climática que, por mucho que se deje de hablar de ella, sigue existiendo y que afecta, y no afecta además de igual manera a todas las personas. Siempre todas las crisis tienen un componente multidimensional, por supuesto de género, pero también de ingresos y de características, bueno, una clara visión en la que las personas que tienen más vulnerabilidad lo sufren más. La desigualdad se ha reducido en algunos aspectos, en nuestro país en España ha sido uno de ellos, pero sigue siendo también un gran asunto mundial y no digamos nada si hablamos entre países, ¿no? Y sobre todo es un año en el que vemos que las guerras y los conflictos, y tenemos muy cerca el de Ucrania, pero también el de Gaza, ¿no? El genocidio en Gaza, o otros que los que no hablamos como Sudán, golpean y mucho, ¿no? Puede parecer lejano, pero todos aquellos que venís de las redes europeas sabéis que no es lejano, ¿no? Y también el resto, que compartimos mucha cercanía con Palestina, lo sabemos. También venimos de la Unión Europea, una Unión Europea que ha hecho un camino y que también desde el sur y desde este país siempre se ha mirado la Unión Europea como una fuente de derechos sociales. También sabemos, ¿no?, que estos derechos sociales no han tenido la preponderancia que han tenido otras visiones de la Unión Europea más focalizadas en una economía más de libre mercado o de libre competencia. Siempre ha tenido una visión social, pero desde los países del sur hemos reclamado que la verdadera identidad europea, o como sentimos nosotros que es Europa, es tener derechos sociales, ¿no? Y esa es la verdadera diferencia de Europa en el mundo, que es también un sistema de protección. No es un asunto que esté asentado, por desgracia, es un asunto que ha sido objeto de batallas políticas en el pasado y que lo tiene que ser en el presente y en el futuro. Y en eso está el gobierno y tiene esa visión, ¿no? La Unión Europea tiene que reforzar su identidad social y más en estos tiempos de crisis multidinámicas y multidimensionales, porque si no lo hace, pierde su propia identidad, ¿no? Bueno, en este horizonte, ¿qué podemos hacer, ¿no?, con las agendas internacionales, ¿no? Como yo, desde la Dirección General 2030. Lo que debemos hacer, creo, es interconectarlas, ¿no? Porque también la agenda, por desgracia, ha perdido foco, parece que ya no se habla de ella, es un compromiso internacional que superó a los anteriores, los Objetivos de Desarrollo del Milenio y otros, y que debería ser la puerta de entrada para nuevos compromisos, porque cada uno de estos compromisos internacionales ha servido para avanzar. Y sobre todo, se concretó en 17 objetivos medibles, por primera vez más medibles que otras veces, tiene también, como todas las agendas, pues cosas que serán necesarias mejorar, pero que por mucho que se pierda el foco por todos estos problemas o por los ataques, a mí me gustaría debatir tranquilamente con cuál de estos objetivos está en contra o cuál de las submetas, ¿no? Y si hablamos del 1 y 2, creo que en cualquier país de la Unión Europea no creo que haya quizá un porcentaje muy bajo de población que diga que está en contra, ¿no? Porque creo que hay un gran consenso en que se debe avanzar para reducir la pobreza, ¿no? Y siempre que cuando hablamos de pobreza, y eso lo sabéis también vosotras y vosotros mejor que yo, ¿no?, los pobres siempre son los otros, ¿no? Yo vengo también de un mundo académico en el que se estudia mucho qué significa esto de etiquetar a los otros, como que nos aísla, ¿no? Los coloca en segundo lugar, no somos nosotros. Pero si miramos los indicadores de qué significa estar en exclusión o no llegar bien a fin de mes, hay mucha parte de la población incluida, ¿no? Y es muy necesario la inclusión, ¿no?, tanto desde el punto de vista de la agenda como desde el punto de vista de las agendas nacionales o del Pilar Europeo de Derechos Sociales. ¿Por qué la inclusión? Porque es un derecho democrático básico y por muchas razones más. Estamos viendo también que en nuestro país la salida diferente de la crisis del COVID en relación a la del 2008 y los últimos gobiernos han permitido que muchas personas hayan mejorado sus vidas. Y no solo ha ido en beneficio de la democracia y de todas esas personas, sería razón suficiente, sino que también ha ido en beneficio de la economía española, que ahora es un ejemplo en Europa. También la economía tiene muchos factores, ¿no? Pero quedémonos con que la inclusión no solo es justa, sino que ayuda a este sistema, ¿no?, al sistema en que vivimos. Y en ese sentido, aún así queda mucho por hacer, porque si miramos los objetivos de desarrollo sostenible y si miramos el 1 y el 2, España tiene algunos avances y algunos retos. ¿Por qué retos? También porque la agenda por primera vez rompió esta idea del norte y el sur, ¿no? En realidad en todos nuestros países hay norte global, hay sur global, hay personas que están desfavorecidas y que necesitaríamos incluir. Esta ruptura hay que quedarse con ella porque creo que nos ayuda a avanzar y también nos ayuda, espero y deseo, y por lo menos lo intentaremos desde la Dirección General y el Ministerio, situarnos en pie de igualdad entre países y poder compartir prácticas, ¿no?, y a partir de aquí que salgan otras alianzas. Y bueno, es claro, se señala mucho, quizá luego podremos hablar de políticas concretas, ¿no?, pero todas las prioridades que hemos establecido en nuestros documentos, nuestras estrategias, la Estrategia de Desarrollo Sostenible del 21, el examen nacional voluntario que hicimos en Nueva York el año pasado, que somos el único país europeo que lo ha hecho 3 veces, y la nueva estrategia que estamos desarrollando ponen en
en el objetivo número 1 de país, no solo queremos cumplir con la agenda a nivel internacional, los datos que nos dice la Unión Europea y que nos dicen Naciones Unidas, sino que queremos utilizar la agenda como un programa país para propulsar España y las comunidades autónomas y los municipios, porque la agenda no es una cosa del gobierno solo, es multinivel, y si hay algo multinivel en este país descentralizado frente a otros en Europa, más descentralizado, es esta política, que con pequeños puntos, con pequeños proyectos de innovación social, con algunas políticas de las comunidades autónomas, es una verdadera política multinivel, que a veces está también un poco oscurecida porque nos faltan datos y muchas políticas medioambientales y climáticas son punteras, ¿no? Punteras tanto en energías como en adaptación al cambio climático. Y por supuesto queda mucho por hacer, porque si hay un país también afectado por el cambio climático, son todos los que estamos en la ribera del Mediterráneo. Entonces, en conclusión, desde las agendas internacionales debemos conectar específicamente con los objetivos nacionales y nos permitirán propulsar. Ha sido un buen camino, se ha demostrado que ha sido efectivo, luego podemos entrar, si queréis, en políticas concretas, que creo que será más interesante. Se ha demostrado que ha permitido incluir a más personas en nuestro país, que tengan más derechos, y desde dos puntos de vista, ya lo anotaba Ruth al principio, desde el punto de vista de la universalidad de algunos derechos y desde el punto de vista de las políticas sectorializadas y concretas para determinados grupos colectivos y personas. Luego es necesario coger esta propulsión y hacerla no solo desde el gobierno, las comunidades y desde el punto de vista institucional, sino en redes como vosotros y vosotras, con una red en la que avancemos. Si algo bueno también tiene la agenda es este sistema de gobernanza, en que incluye también a las empresas, pero a la sociedad civil, y en el que trata de avanzar, porque, claro, recordamos un poco las urgencias de la agenda, sobre todo las climáticas, ¿no? Pero si las juntamos todas, porque además es lo que nos piden desde Naciones Unidas, vemos que tienen más sentido. La pobreza, ya lo habéis dicho, es multidimensional y las políticas del Ministerio, luego entraremos, las del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, lo son necesariamente, porque los objetivos están relacionados y porque a nivel nacional también. Todo lo que se hace en vivienda desde el área de consumo o todo lo que se hace desde la alimentación saludable, por ejemplo, con el Real Decreto de Comedores, son palancas fundamentales para incidir en la desigualdad y la lucha contra la pobreza y la exclusión. Muchas gracias, David. Pues nos quedamos con la segunda pregunta para que nos profundices un poco más sobre las políticas y paso la palabra a Lucía Gorjón. Bueno, en primer, a ver si así no me tengo que inclinar. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Es un placer auténtico estar aquí. Habéis conseguido un cartelazo, es decir, así que, bueno, compartir con todos estos expertos en este tema es un verdadero privilegio. Lo primero que quiero hacer, sin extenderme mucho, es contar de dónde vengo. Yo soy fundadora del Centro de Investigación ISEAC, que nace desde la frustración de que muchas veces las investigaciones académicas no se traducen en mejoras para la sociedad. Entonces, la Fundación ISEAC es un centro de investigación y transferencia centrado en las temáticas sociales, como temas como la pobreza, que estamos tratando hoy aquí. Y lo que nos dedicamos a hacer básicamente es aplicar la investigación con el rigor académico a resolver problemas, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que llevemos tantos años con este tema de la pobreza, temas como la pobreza infantil, y seguimos reuniéndonos año tras año y seguimos hablando de esto, ¿no? Entonces, bueno, desde esta experiencia es desde donde voy a participar y por eso os lo quería contar. Entonces, en cuanto a las preguntas que planteas, claro, hace falta un enfoque integral, ¿no? Sí que es cierto que muchas veces las políticas sociales se han ido construyendo un poco a veces a parches, ¿no? Sí que es verdad que el ingreso mínimo vital nace como un suelo sobre el que luego las comunidades autónomas, bueno, pues pueden seguir construyendo, pero claro, muchas veces estos parches y esta diversidad de prestaciones o de intervenciones que existen tienen unas consecuencias, ¿no? Y es que muchas veces la gente ni siquiera las conoce. Entonces, a mí sí que me gustaría tratar un tema que es central, que se estuvo hablando ayer toda la tarde, es el tema del non-take-up,
¿no? ¿Por qué las prestaciones sociales no funcionan, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, pues no funcionan por muchos motivos. Entonces, algunas cifras y algunos motivos los quiero exponer hoy aquí. Entonces, lo dicho, el primero es puro desconocimiento, ¿no? Hay personas que simplemente no saben que tienen derecho, no saben que existe un ingreso mínimo vital, o no saben que existe una ayuda al alquiler, o no saben que existen determinadas prestaciones sociales, con lo cual evidentemente no la van a recibir, ¿no? Y un tema muy importante, central, es el segundo motivo por el que estas prestaciones pueden no estar funcionando, y es que las personas creen que no son para ellos. Sí que puede ser que sí que sepan que existen, el ingreso mínimo vital cada vez es más conocido, o en Euskadi, por ejemplo, tenemos la RGI, la Renta de Garantía de Ingresos, lleva más de 30 años, es ampliamente conocida, pero es que hay mucha gente que piensa que no es para ellos, porque es que lo has dicho perfectamente, David, ¿no? Lo de los pobres son los otros. Yo nunca soy el pobre. Os traigo un dato que a mí me parece muy llamativo. ¿Cuánta gente pensáis que se considera que está entre el 10% más pobre de la sociedad? Tendrían que ser un 10%, pues es en torno a un 2%. Entonces, nadie sabe que está entre las personas más pobres. Claro, también existe un concepto de persona pobre de unas pobreza extremadamente grave, ¿no? Pues casi personas sin hogar, personas que pasan muchísima hambre. Entonces, claro, en cuanto una persona pues tiene una casa, tiene, bueno, algún ingresillo bueno, pues ya no se considera que es una persona pobre, ya no se considera que esas prestaciones son para ellos, ¿no? Entonces, claro, este es el segundo punto por el que muchas veces las prestaciones no están llegando. A ver, algún otro tema. Bueno, con la Fundación Secretariado Gitano hicimos una investigación hace un par de años ya de la cobertura del ingreso mínimo vital, o los motivos por los que tiene este non-take-up. Tan solo un 29% de quienes cumplen los requisitos están recibiendo el IMV. Entre la población general, las cifras de AIREF hablan de en torno a un tercio. O sea, de hecho, AIREF dice que hasta un 56% de los hogares elegibles no han solicitado la prestación. Hay otro tema, y es que te la han podido denegar en el pasado. En el caso de la población gitana, como os decía, un 29% recibe el IMV, un 14% no lo conoce, y hasta un 15% se lo denegaron en el pasado, pero ahora ya sí que cumplen los requisitos. Es decir, podrían, si realmente consiguiéramos, por ejemplo, que estos requisitos se fueran corroborando automáticamente desde la administración pública, y simplemente, igual tú cuando pediste el ingreso mínimo vital, pues no llevabas más de X meses empadronado, con lo cual, bueno, pues ahora no cumples, pero es que esto automáticamente dentro de unos meses vas a empezar a cumplirlo, ¿no? Bueno, pues se podría aumentar hasta un 50% el take-up, el alcance de este tipo de prestaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues fundamentalmente, lo dicho, estamos hablando de desconocimiento de las prestaciones, desconocimiento de que son para ti las prestaciones, o directamente, bueno, puede ser que te la hayan denegado en el pasado, entonces a ti no se te ocurre volver a pedirla. Vemos también mucha gente, por ejemplo, en el caso de Euskadi, mucha gente que tiene trabajos muy precarios, que entran y salen del mercado laboral, que cobran, bueno, pues muy poco, pero como tienen un trabajo, ya se piensan que la RGI no es para ellos, o el ingreso mínimo vital, pero es compatible con tener un empleo, ¿no? Entonces, estas personas también están en este colectivo de gente que no se da por aludida, ¿no? De que lo de los pobres son los otros. Entonces, bueno, pues yo traigo una propuesta que voy a aprovechar mis últimos minutos para decirla. Ya la he dicho más veces, seguro que nos suena como una cosa nueva, pero yo creo que la única solución para que las prestaciones sociales lleguen es que sea la administración pública la que ofrezca las prestaciones sociales a las personas que tienen derecho a recibirla. Es decir, que no sean las personas las que tienen que solicitar, porque como decimos, si no la conoces o crees que no es para ti, jamás vas a ir a solicitarla. Entonces, si conseguimos este cambio de chip, ¿no? De que sea la administración pública la que, modernizándose un poquito, cruce bases de datos e identifique qué personas cumplen, aunque sea un mínimo de requisitos, que luego puede ser que haya que pulir más adelante, ya podríamos dar un salto muy, muy sustancial en cuanto a acceso a prestaciones. Y hay un último punto, que es verdad que es un impedimento que
que tenemos que salvar, y es el tema de que muchas veces las personas que tienen derecho no están en las bases de datos de la administración pública, porque son personas pues, que igual no tienen contratos, bueno, pues no tienen un contrato, entonces no aparecen en registros de seguridad social o no están cobrando unas prestaciones y no aparecen en las bases de datos del Servicio Público de Empleo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues para mí la única solución es universalizar la declaración de la renta, porque es la manera de pillar a la gente en las bases de datos administrativas. Y esto nos sirve como punto de partida para poder, a partir de ahí, cruzando bases de datos, identificar a las personas que pueden tener derecho a todo tipo de prestaciones, porque esto sirve para el ingreso mínimo vital, para una ayuda al alquiler, para una ayuda a la luz, a los suministros básicos, bueno, en fin. Entonces, bueno, creo que ya ando ahí con el tiempo. Así que, lo dicho, es importantísimo este cambio de mentalidad y que pongamos en la administración pública esta responsabilidad de encontrar a las personas que tienen derecho a las prestaciones en lugar de esperar a que sean las personas las que lo soliciten. Y ya está, por ahora. Muchas gracias, Lucía. Pues nos quedamos con esas dos propuestas que haces, que sea la administración la que ofrezca y que sea a través de la universalización de la declaración de la renta, que compartimos en EAPN. También compartimos la precaución de que sea un proceso que no vuelva a penalizar a las personas porque no puedan acceder a hacer la declaración de la renta. Y te paso la palabra a Brulain. Ahora tenéis que mirar la pantalla, que está con nosotras y nosotros online. Sí, hola, buenos días. Estoy online porque yo os veo a vosotros, pero no me veo a mí, así que me Te vemos. Perfecto, gracias. Pues nada, lo dicho, gracias por contar conmigo otra vez. Recuerdo que estuvimos hace 2 años en Madrid presentando el informe de investigación sobre el proyecto Acceso Vital, en el que coincidimos también con Lucía y más investigadores, investigadoras y responsables. Me agrada también ver que seguimos coincidiendo en muchos de los análisis, y no solo en ellos, sino también en los análisis y diagnósticos, pero también en las sugerencias de propuestas, de mejoras, de soluciones, digamos, que podríamos encontrar o que podríamos proponer. Creo, si no recuerdo mal, Ruth, has comentado, tenemos 5 minutos. 8 minutos. 8 minutos, perfecto. Sí. Voy a tratar de ser muy conciso en este sentido. Lo que decía, coincido en Lucía, no solamente en el diagnóstico, sino también sobre las posibles sugerencias de posibles mejoras, ¿no? Lo que pasa es que a mí, antes de, digamos, de lanzar sugerencias, que puedo tener varias, se pueden discutir y, en fin, algunas se están discutiendo realmente de implementar en varias administraciones públicas, particularmente en la catalana y en la de Barcelona, donde yo resido. Pero antes de eso me gustaría hacer una pequeña reseña en una cuestión terminológica, conceptual, hasta filosófica, si me apuráis, que es que en carteles, en documentos, en títulos de conferencias, etcétera, etcétera, siempre hablamos de la pobreza, y entiendo el motivo de ello, porque es la cara visible, digamos, que más nos preocupa como ciudadanía y como administraciones públicas, digamos, que tenemos que lidiar con las expresiones más crudas, ¿no?, de la pobreza. Pero a mí me gustaría desplazar un poco el foco, la atención del foco conceptual terminológico, no solo en la pobreza, sin olvidarla, sino sobre el concepto de desigualdad. Porque cuando hablamos de pobreza tendemos, y no es una acusación a nadie, simplemente creo que constato una cuestión, digamos, si queréis, un sesgo psicológico que todas y todas podemos tener. Cuando hablamos de pobreza, directamente nuestro cerebro se va a fijar sobre la persona que padece esa situación de exclusión, de residencial, socioeconómica, laboral, lo que queráis. Y nos olvidamos, digamos, de cuáles son las causas estructurales, institucionales, políticas, económicas, etcétera, etcétera, que pueden devenir en esas diferentes expresiones de pobreza, ¿no? Así que, más que de pobreza, repito, sin olvidarnos de ella, a mí me gusta más empezar hablando sobre desigualdad, ¿no? En el caso particular de España, la desigualdad es especialmente cruda, en otros países también, pero tiene algunas particularidades que la hacen más idiosincrática o más particular, digamos, del caso español, y que nos alejan. Antes David Perejil hablaba de la Agenda 2030 y de esta convergencia europea y de este trabajo conjunto con los objetivos que nos hemos marcado, y es así, pero también es verdad que hay particularidades en España que hacen que la forma que adopta nuestra pobreza
tenga una forma distinta, señaladamente distinta a la de nuestro entorno europeo. Y aquí me refiero sobre todo a, digamos, a la cuestión de qué forma adopta nuestra estructura de desigualdad. Podemos decir que España tiene una mayor desigualdad que otros países europeos, si nos fijamos, o incluso de la OCDE, si nos fijamos en nuestro entorno, fijándonos solamente en el índice de Gini, ¿no? Y veremos que España históricamente siempre ha estado por encima de la media europea y de muchos países de la OCDE. Y está bien y es necesario hacerlo. Ahora bien, lo que creo que es más sugerente, sobre todo para un seminario como el de hoy, es fijarse en qué estructura particular adopta la desigualdad en España, ¿no? En España, digamos, no somos más pobres o más desiguales, perdonad, que el resto de países europeos porque, como se dice muchas veces, la clase media se ha ido descolgando hacia abajo, que eso es cierto, pero si comparamos con el resto de países de nuestro entorno, veremos que la diferencia entre clases altas, el decil superior de la renta, y el decil 50, vamos a hablarlo así a grosso modo si queréis, la diferencia entre clase alta y clase media es grande, pero no es tan grande en términos relativos comparado con la diferencia que hay entre la clase alta y las clases medias europeas. Donde tenemos las diferencias mayores y el factor por el cual se explica que España sea mucho más desigual que otros países de nuestro entorno es la diferencia que separa las clases medias de las clases bajas, del 10% al 20% inferior de la renta. Y esa diferencia, repito, es lo que nos hace particularmente desiguales o más pobres que el resto de nuestro entorno. Muy rápidamente, porque esto es extenso y no quiero, digamos, atiborraros con datos y con reflexiones. ¿Por qué eso? Básicamente se debe a dos motivos estructurales que explican la desigualdad estructural que luego, consecuentemente, genera un tipo de pobreza particular y un tipo de pobres particulares. El primer motivo, tenemos un mercado laboral profundamente dual, que contrapone de una forma clarísima, digamos, los insiders con los outsiders. Personas, mayoritariamente hombres, varones, de media edad, con formación, con trabajos estables, indefinidos, etcétera, etcétera, versus outsiders o personas, digamos, que quedan fuera del mercado laboral, temporal o permanentemente, jóvenes, mujeres con madres solteras, quiero decir, población migrante, población sin estudios, etcétera, etcétera, que tienen una vida laboral y una experiencia laboral mucho más discontinua, fragmentada, parcializada, etcétera, etcétera. Y luego el segundo factor, aparte de este mercado laboral tan dual, luego si queréis lo podemos comentar, tenemos un modelo de protección social que contribuye a esa dualidad del mercado laboral. ¿Por qué digo que contribuye? Porque en términos relativos protege o beneficia más, digamos, a los insiders del mercado laboral, ¿no? Versus a los outsiders del mercado laboral. Es decir, tenemos un modelo de protección social diseñado en un periodo histórico de expansión de los mercados laborales, que por lo tanto adopta un carácter profundamente contributivo y por lo tanto escasamente universalista. Es decir, si tú eres insider en el mercado laboral, si tienes ese perfil de una persona con empleo en condiciones, con un salario alto, con protección de convenio colectivo, etcétera, etcétera, tiendes a poder acceder o poder beneficiarte en mejores condiciones del modelo de protección social. Y me refiero particularmente a las prestaciones de desempleo o a las de jubilación. Al contrario, si eres una persona outsider del mercado laboral, perdedor del mercado laboral, tiendes a ser también perdedor del modelo de protección social, porque las prestaciones, las políticas a las que mayoritariamente tiene acceso este perfil de personas son políticas que a nivel, digamos, redistributivo son mucho menos potentes. Nos referimos sobre todo a pensiones no contributivas y todo el tipo de ayudas que queráis, de urgencia, no contributivas, de asistencia, muchas ayudas de urgencia social que proveen los ayuntamientos y entes municipales, etcétera, etcétera, ¿no? Un montón, una cartera inmensa de ayudas, digamos, podríamos decir un laberinto de ayudas que, como bien decía Lucía ahora, implican, digamos, un laberinto burocrático que es muy difícil de sortear, particularmente para esas personas que quedan excluidas de algún modo u otro del mercado laboral y que desde un punto de vista, digamos, de justicia social, deberían ser las personas que más fácil tuvieran el acceso a estas prestaciones, ¿no? Lo voy a dejar aquí porque así tenemos un poquito más de tiempo luego. Muchas gracias, Bru. Muy interesante también incluir ¿no? en la discusión la desigualdad.
dentro de aquellas políticas, aquellas visiones para erradicar la pobreza. Y ahora queremos pasar a lanzaros unas preguntas que desde APN nos hacemos y queremos aprovechar que aquí estáis para que os acojáis a la que creáis que podéis profundizar más o a las que queráis que podéis profundizar más. ¿No? Y nos las hacemos en este contexto en el que queremos definir, como el nombre del panel indica, ¿no? Marcos también estatales inspirados en los objetivos de desarrollo sostenible si queremos alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Creemos que es fundamental, que es un compromiso, queremos seguir avanzando hacia ello, creemos que son indicadores que nos pueden ayudar, ¿no? a erradicar la pobreza, a disminuir la desigualdad. Y ahí queremos preguntaros, ¿en qué sentido o cómo consideráis que se deben evaluar la adecuación de ingresos, ¿no? dentro de este marco estratégico que deberíamos de desarrollar? ¿Cuáles consideráis que son las estrategias más efectivas para fortalecer las garantías de ingresos o los sistemas de apoyo, los sistemas de garantía de ingresos a largo plazo? Y bueno, Bru, ya has iniciado los límites estructurales, pero ¿qué límites estructurales están jugando en contra de establecer estas garantías a largo plazo? También nos preguntamos cuáles son esas buenas prácticas a las que podemos mirar y ver cómo se pueden adaptar a nuestra realidad contextual, ¿no? a este territorio, a estos territorios. Y por último, ¿qué otras políticas activas o que tenemos que activar pueden completar la garantía de rentas, ¿no? en esta búsqueda de mayor igualdad, de reducción de la desigualdad y en esta búsqueda de que, en concreto, las personas que se llevan la peor parte en la desigualdad puedan tener acceso a vidas dignas, a vidas vivibles? Y vuelvo a pasar la palabra a David. Ahora sí que os pido que podéis profundizar mucho más, que si queréis dedicarle 15 minutos estaremos en tiempo. Muy bien. Bueno, pues continuando en el debate, que yo creo, bueno, la verdad que me siento muy en coincidencia con lo que habéis dicho ambos dos, tanto Lucía como Bru. Claro, si hablamos de qué estrategias o de qué políticas concretas en línea con esta reflexión teórica, claro, si hablamos de desigualdad lo enfocamos bien y va en línea con los objetivos, por supuesto, no olvidarlos ni siquiera desdeñarlos, ni siquiera justificar que nos aludimos a ellos. Son objetivos refrendados por todos los países del mundo, por todos los colores políticos y suponen un gran avance. Entonces, en cada uno de esos objetivos, que además nos obligan a interconectarlos porque la realidad está interconectada y porque es la multidimensionalidad de la pobreza o de la desigualdad o de la injusticia, podemos estar en ellos, ¿no? Entonces, claramente, ¿qué cosas han funcionado sobre las que podríamos construir y cuáles deberíamos mirar, ¿no? Ha funcionado, si miramos a nivel general, los escudos sociales. Nos obligó la pandemia y España tiene un déficit de inversión social, como dicen mis compañeros del Ministerio, grande, ¿no? Yo lo llamaría inversión social. Especialmente en algunos colectivos, ya lo ha señalado Bru, y hay uno que, claro, que es el de la pobreza infantil, que además, como se dice en el Ministerio, no es solo que la sufran las personas menores de 18 años, sino que es un reflejo de una familia entera, que a veces es una mujer sola y de diferentes orígenes, pero sobre todo es un gran déficit, ¿no? O sea, para el Ministerio y para el Gobierno es una prioridad. Y es algo en el que vemos buenas prácticas, mezclo un poco todas las preguntas, en algunos otros países, en Italia, o bueno, vemos buenos ejemplos en Suecia, en Finlandia, en Países Bajos, y sobre todo una gran necesidad. Ya se avanzaba en la Estrategia de Desarrollo Sostenible 21, pero se reafirmó el año pasado en Nueva York y reafirmamos en la que estamos trabajando, que debería ser el centro de esas políticas de reforzar el estado del bienestar español y podría ser una aportación europea, porque ya hay buenas prácticas europeas, podríamos interrelacionarlas y quisiéramos hacerla, porque además funcionaría, sería básicamente una renta universal. Volveríamos a ese modelo combinado en el que, ya que tenemos una estructura social en la que algunas personas o colectivos han sufrido especialmente, podríamos atacar a todos a través de la universalidad. Universalidad que nadie discute en educación,
o ahora empieza a estar discutida por desgracia, pero por la vía de los hechos. En la vía teórica todavía no estamos en eso. Nadie puede discutir que la universidad o el acceso a la educación debe ser igual para todos y que tendría que haber recursos para todos. Si entramos al detalle, este debate de los años 70, clásico del estado del bienestar, ahora sufre un poco, ¿no? Pero, claro, el permiso universal por crianza sería una gran herramienta. Sabemos, y lo hemos señalado en todos estos informes, que tenemos que incidir en la vivienda, el Ministerio lo está haciendo desde el punto de vista de las competencias de consumo, y en reforzar los servicios sociales. Y ahí sí que tenemos que tener, y hay, por supuesto, muchos retos, y en el IMV los hay que hacer un reforzamiento en el que se puedan dirigir hacia colectivos y personas concretas, porque además hay algunos, ya lo habéis señalado, ¿no? El pueblo gitano está en unos datos extraordinariamente altos y peores incluso que algunos países de la Unión Europea, por no decir, ¿no? Hemos hablado del caso de las familias monomarentales que sufren todos estos problemas interconectados, ¿no? La falta de acceso al mercado laboral en buenas condiciones, la falta de una buena vivienda, la falta de una alimentación saludable y todos estos factores que se interrelacionan, ¿no? La Agenda 2030 nos obliga a interrelacionarlos porque la vida está interrelacionada. Y también nos da esos detalles que nos desvelan que la pobreza no son los otros o que la desigualdad, y desigualdad es un buen término, y a eso me sumo a Bru, porque nos incluye a todos como sociedad, a las personas que lo puedan pasar un poco peor y al resto. Claro, el problema no es los otros, ¿no? Que no nos identificamos con ellos, sino determinados aspectos. Y vuelvo a algunas cosas que se han hecho que creo que las que estamos particularmente contentos. Por ejemplo, el Real Decreto de Alimentación Saludable en Comedores o lo que están haciendo los compañeros del Ministerio de Sanidad con obesidad infantil. ¿Por qué? Porque si hablamos de determinadas pobrezas, se tienen que atacar de manera general, desde el punto de vista universal, la prestación universal por crianza lo sería, y desde el punto de vista concreto. Y entonces esa pobreza tiene muchas dimensiones, y ya lo habéis señalado en la introducción. Esos dos factores creo que nos ayudarían y que incluso la combinación de ambos se multiplicarían. Y aquí vuelve a ser un buen ejemplo también lo pasado por lo que se ha hecho bien y lo que se debe mejorar, ¿no? Pero creo que las políticas de protección social reforzadas, el alza de ingresos a través del salario mínimo interprofesional, la reforma laboral ha afectado al conjunto de la población y ha hecho que el país se eleve, y además eran mandatos. Fijaros, cuando hablamos de la interrelación de las políticas internacionales, es algo tan fácil como esto. 60% del salario mínimo debe estar en la mediana, ¿no? Tenemos ese compromiso en diferentes textos europeos. Cuando se ha cumplido, ha beneficiado enormemente a mucha parte de la población y al país en su conjunto. A todo el país, a todas las capas sociales, empresarios, organizaciones, personas. Hace falta universalidad, esa era una política universal, no centrada específicamente en lo que identificamos con temas de pobreza, y desde luego hace falta reforzar la vertiente de políticas diferenciadas y que atienden a problemas concretos. Y ahí hay muchos retos, y el IMV, que es la implementación de una manera mucho más eficiente y más mejorada, es un reto. Creo que el IMV en sí mismo fue un salto también, así se vive en general, pero que necesitamos mejorarlo y creo que en eso coincidiremos bastantes, ¿no? Y ese sería el esfuerzo, ¿no? Continuar con políticas universales y a la vez con políticas diferenciadas. Y aquí, y ya no me voy a extender más, si lo ligamos a los retos internacionales, vamos a la contra, ¿no? Aquí podríamos estar todos de acuerdo en todas estas dos cosas, o seguro que podemos discutir los detalles y será bien interesante conocer todo lo que pensáis vosotros y vosotras de cualquier cosa, ¿no? Pero claro, estamos a la contra. Es que no hace falta que lo recuerde, ¿no? O sea, que si encendemos ahora el móvil o vemos el telediario, vamos a ver que los gastos van por otro lado. Volvemos a insistir en que hace falta una coalición transversal de toda la sociedad y también de las administraciones públicas en insistir que la identidad europea o la identidad española o el país que queremos es con todo el mundo dentro. Que hay muchos problemas en el mundo, la paz se debe atacar y hay muchas vías para hacerlo, especialmente diplomáticas, internacionales. Están en el ODS 16, no todo está en los ODS, pero hay algunos que sí están. El ODS 16, que había quedado muy desdibujado en el 2015, ahora quiere mucho peso. Lo necesitamos, pero el ODS 16, yo vengo también de algunos de estos ámbitos, la paz tiene muchos adjetivos, igual que la pobreza o la desigualdad, tiene muchísimos adjetivos. Pues hay que insistir en que tiene que ser con los derechos sociales dentro. Eso no está dado. No está dado. Y en el nivel europeo es un gran reto de aquí al final de la legislatura. Un gran reto. Pero tenemos que hacer mucha presión desde diferentes instituciones y muchas campañas y muchas políticas públicas que ejemplifiquen lo contrario. Y el crecimiento económico de España creo que es un buen dato porque va ligado a un crecimiento general de los ingresos con muchos retos, ¿no? Ya los hemos señalado. Vivienda, servicios sociales, pobreza infantil, vale. Pero señala un camino, ¿no? Y a partir de ahí podemos mejorar.
Muchas gracias, David. Nos quedamos con esa idea de políticas universales, que es la forma de llegar a toda la sociedad, pero con políticas focalizadas para aquellas personas que necesitan estar en el centro de las políticas. Y en esa universalidad hablamos muchas veces de políticas que tienen que ver con la pobreza y otras que son estructurales, ¿no? Como puede ser la reforma laboral o la subida del salario mínimo interprofesional. Nos quedamos también con la idea de consenso social. Muchas veces cuando se discute a nivel político medidas concretas en materia de pobreza, ¿no? O de desigualdad que afecta a las personas en pobreza, hay bastante consenso político, que eso no es otra cosa que luego va por otros derroteros la política, pero que no es otra cosa que el reflejo del consenso social visto en el Parlamento de la Ciudadanía. Y te paso la palabra, Lucía. Vale, muy bien. Bueno, pues me ha gustado mucho escuchar ya cosas que se han dicho, que yo también tenía por aquí anotadas. Entonces, bueno, voy a tratar de no repetirme. Completamente de acuerdo con la necesidad de una prestación universal por crianza. Es básico porque si queremos resolver la pobreza no vale mirar solo en el presente, tenemos que mirar al futuro y el ascensor social no funciona tan bien como nos gustaría. Con lo cual, todo lo que sea atacar la pobreza infantil es central. Y como decía ayer Carlos, los niños no, no crecen en los árboles, ¿no? Algo así dijiste. Los niños están en una familia, están en un hogar y por lo tanto hay que trabajar con el hogar. Desde ISEAC hemos hecho una microsimulación del efecto que puede tener una prestación universal por crianza de 200 euros al mes. Y tiene unos efectos sustanciales en la reducción de pobreza, tanto para la población general como de la pobreza infantil. De hecho, nuestros cálculos estiman alrededor de un 43% en la reducción de la tasa de pobreza infantil. Y esto quiere decir que todavía seguirían quedando niños y niñas en hogares en situación de pobreza, pero una prestación así, si bien no erradica la pobreza infantil, porque para eso hace falta gastarse más de 200 euros por menor, sí que conseguiría reducir muchísimo la intensidad de la pobreza de aquellos hogares que todavía lamentablemente quedarían en situación de pobreza en torno a un 30%. Es decir, no saca a todos, pero los que quedan todavía bajo el umbral de pobreza se acercan bastante a este umbral. Y la pregunta del millón, pero es que esto es carísimo, ¿no? Se oye siempre. Bueno, pues nuestro cálculo estima unos 19.000 millones de euros, que lo dices así y a veces si eso cuánto es mucho, es poco. Es un 2,7% del gasto público actual, que por tener una referencia equivale a una 10ª parte del gasto en pensiones. Y ya con esto, bueno, pues cada uno se hace su valoración de si es mucho o es poco. Pero efectivamente, como decimos, la pobreza infantil está extremadamente vinculada a la pobreza laboral, que es la pobreza de sus padres, generalmente que no consiguen traer ingresos suficientes al hogar. Precisamente ayer publicamos un estudio que hemos hecho con Save the Children en el que tratamos de indagar en las causas de la pobreza laboral en los hogares con menores. Y ya que lo publicamos ayer, pues os voy a contar un poco los resultados, porque la verdad es que a mí me parece que hemos aprendido cosas muy, muy interesantes. La primera es que gracias a las subidas del SMI, si los padres de un hogar trabajan durante todo el año a jornada completa, ese hogar no está en situación de riesgo de pobreza. Antes no ocurría esto. Antes podías estar trabajando todo el año a jornada completa y aún así seguir en situación de pobreza. Gracias a las sucesivas subidas, ahora ya hay bastante margen para las personas que están trabajando todo el año a jornada completa, superan con un trozo el umbral de pobreza. Es decir, la pobreza laboral no es una cuestión de salarios bajos, ¿vale? No es una cuestión de salarios bajos. ¿Qué es? La pobreza laboral es una cuestión de intensidad laboral, es decir, trabajar poco tiempo, ¿vale? Dos cosas. La pobreza laboral, es decir, este concepto de baja intensidad laboral se refleja de dos maneras. Jornadas parciales femeninas, porque la gran mayoría de los empleos a jornada parcial los hacen las mujeres. Y quiero desmitificar una idea que existe, y es que las mujeres no trabajan a jornada parcial para cuidar, trabajan a jornada parcial porque no pueden encontrar un trabajo a jornada completa. Es el principal motivo, muy, muy, muy de lejos, de
que trabajas a jornada parcial para cuidar. Porque encima hicimos otro estudio y hicimos en un cuestionario les preguntamos, ¿y si el Estado te financiara una persona que pudiera llevar a cabo esos cuidados que estás haciendo tú? Y decían, entonces me gustaría también trabajar a jornada completa. O sea, estamos hablando de involuntariedad directamente y muchas veces, cuando es por cuidados, involuntariedad también de manera indirecta, ¿vale? Entonces, este tema de la parcialidad involuntaria es central porque es precisamente los outsiders que ha contado Bru antes, ¿no? Entonces, me ha venido muy bien su intervención porque este es un ejemplo de outsiders. Y el otro aspecto de la baja intensidad laboral son los días trabajados a lo largo del año. La pobreza laboral fundamentalmente es pocos días en el empleo a lo largo del año, es decir, unas entradas y salidas constantes del empleo, una baja estabilidad laboral, ¿no? Otro reflejo de los outsiders que comentaba Bru. Entonces, sí que es verdad que hubo una reforma laboral que atacaba la temporalidad injustificada, pero vemos que toda esta gente que sigue trabajando pocos días al año sigue teniendo contratos temporales, entiendo que de manera justificada, y muchos fijos discontinuos, ¿vale? Entonces, fue un buen paso, yo estoy convencida de la necesidad de justificar la temporalidad, pero aún así hay muchos sectores y hay muchas empresas que siguen necesitando a personas durante pocos días o durante poco tiempo, ¿no? Entonces, aquí yo creo que el papel de los servicios públicos de empleo con unas buenas políticas activas de empleo es fundamental. La necesidad de reubicar a las personas hacia empleos de buena calidad, empleos estables, empleos que no sean a jornada parcial, empleos que no supongan que te van a estar contratando y despidiendo permanentemente, ¿no? Igual que pedía antes que se modernizara la administración pública para cruzar bases de datos, pido que se modernice para identificar qué políticas funcionan bien, hay que evaluar qué políticas activas de empleo, qué intervenciones funcionan y ofrecer las intervenciones que funcionan a los perfiles a los que le funcionan, porque además cada persona es un mundo y puede que una política me venga bien a mí pero a ti no y viceversa, ¿no? Entonces es necesario dar este salto en los servicios públicos de empleo, de modernizar las políticas activas de empleo. ¿Qué más cosas no me quiero dejar en el tintero? Bueno, se ha hablado mucho de la vivienda, por supuesto, es importante avanzar en una vivienda de alquiler pública. Y luego el tema, que no quiero repetirme mucho, de las buenas prácticas, es la compatibilidad, precisamente, ¿no?, que mencionabas, David, este modelo combinado entre una política universal por crianza, sin olvidarnos de una política focalizada para reducir la pobreza infantil. Tenemos el CAPI, ¿no?, el complemento de ayuda a la infancia, que funciona mal, realmente lo digo, porque solo llega a un 12%, cuando hablábamos antes del non-take-up, el CAPI solo llega al 12% de los niños que lo pueden recibir. El CAPI nació vinculado al ingreso mínimo vital y yo creo que esto le ha perjudicado muchísimo. Necesitamos un CAPI que funcione y es perfectamente compatible con una prestación universal por crianza que llegue a todos los niños y luego una prestación focalizada que llegue a los niños que decíamos que todavía seguirían siendo pobres porque una prestación universal no les acaba, ¿no? Y esto está funcionando muy bien en Polonia, están haciendo muchísimos avances en la reducción de la pobreza infantil con este asunto. Y luego, hablando de buenas prácticas, a mí me gustaría traer aquí el tema de una prestación universal por crianza que han implementado en Italia, que a mí me gusta mucho porque va en línea con incentivar a la gente a que haga la declaración de la renta. Y os explico por qué. Bueno, la prestación oscila, no es una cifra fija, oscila entre 50 y 175 euros al mes por niño. La reciben todos los niños, ¿vale? Y este rango depende de las rentas que tenga tu hogar, ¿vale? Entonces te darán 50 euros al mes si tienes rentas altas, te darán 175 si tienes rentas bajas y por el camino, bueno, pues una cantidad intermedia. Si el hogar no hace la declaración de la renta, le dan 50 euros al mes. En cuanto un hogar hace la declaración de la renta, le van a ajustar la cantidad que le corresponde, con lo cual hay un incentivo enorme a que todos los hogares hagan la declaración de la renta para demostrar que no están en la parte alta de la distribución y, por lo tanto,
se les ajuste la cantidad y se les dé una cantidad más alta. Entonces, a mí me gusta mucho hablar de este ejemplo y luego además tiene algo que me gusta mucho también y es que tiene unos complementos, bueno, complementa a la discapacidad, a la monoparentalidad y otro tema que también vemos en este estudio que os contaba antes de la pobreza laboral y es la necesidad de que ambos progenitores trabajen. Y cuando digo ambos, hablo de la incorporación de la mujer al mercado laboral, porque cuando solo trabaja un progenitor, en el 90 y pico % de los casos es el padre, es un hombre. Entonces, es imprescindible que la mujer, que la madre también se incorpore al mercado laboral, porque si no está trabajando, tu intensidad laboral es cero, digamos, ya no es que entras y sales, es que no entras nunca, ¿no? Entonces, precisamente esta prestación italiana da una prima si ambos progenitores trabajan, con lo cual también fomenta la reducción de las brechas de género y construye aún más en la reducción de la pobreza infantil. Y ya no me quiero extender más. Gracias. Muchas gracias, Lucía. Nos quedamos con la descripción que nos has hecho de políticas activas de empleo, ¿no? que has profundizado bastante, con esa idea de modernizar estas políticas, y yo añado, y los diagnósticos, muchas veces los diagnósticos están anticuados, especialmente que vayan dirigidas para aquellas personas que sabemos que funcionan, ¿no? Con la compatibilidad de las políticas, has mencionado la vivienda, la universalidad en la crianza, ¿no? Trayéndonos esas buenas prácticas y mencionando también a Polonia, que de hecho ha conseguido una reducción impresionante en la pobreza infantil. Y te paso la palabra, Bru. Vale, sí, gracias de nuevo. Es un poco complejo porque son preguntas como muy suculentas todas, ¿verdad? Y quedarían para mucho entre diagnósticos, propuestas, mejoras, críticas, etcétera, etcétera. Así que se me hace un poco difícil. En cualquier caso, si es verdad, digamos que ha habido avances no solo en política social, sino también en mejora legislativa que atañe al mercado laboral y al modelo de protección social que yo mencionaba antes. Creo que en ello ha tenido mucha responsabilidad o, digamos, toda la época del escudo de protección social post-COVID o durante el COVID, digamos, todas las medidas que se tomaron. Aún así, a nivel estructural, las desigualdades a las que me refería anteriormente respecto al mercado laboral persisten, ¿no? Os pongo un dato, voy de lo más genérico a lo más concreto, lo más propositivo, si queréis, ¿verdad? Os pongo un dato que quizás pueda ser ilustrativo de esto. En España, históricamente, y me refiero históricamente desde el principio de la democracia, la elasticidad del empleo, que quiere decir la relación que hay entre aumento, destrucción o reducción del PIB y aumento o reducción de la tasa de ocupación, era muy cercana a 1, ¿verdad? Por cada punto porcentual que se reducía el PIB, se reducía un punto porcentual la ocupación en el país o aumentaba, ¿no? Era una relación directa proporcional. El escudo social y todas las medidas, digamos, tomadas después de 2013 y particularmente durante el periodo de COVID, consiguieron reducir eso. Y ahora es verdad que esta relación directa de un punto PIB, un punto empleo se ha reducido y ahora estamos diciendo que aproximadamente, perdona, esta reducción, digamos, esta relación, digamos, se ha reducido por cada punto porcentual de reducción del PIB. Los empleos se reducen menos de 0,5 puntos. Ahora bien, como decía antes, lo importante aquí no es ver los números en general, por ejemplo, el índice de Gini en general, sino qué forma adopta esa desigualdad. En este caso, en el caso de la elasticidad del empleo, ocurre lo mismo. Si nos fijamos en la distribución de los empleos, veremos que sigue habiendo mucha desigualdad. Por cada trabajador con un puesto de trabajo indefinido, cada punto porcentual de destrucción del PIB destruye 0,2 puntos del empleo indefinido. Pero es que destruye 0,9, casi un punto, 0,9 los empleos indefinidos. ¿Qué quiere decir eso? Que esa dualidad en el mercado laboral sigue existiendo aún a pesar, y desgraciadamente, aún a pesar de todas las mejoras legislativas que hemos podido implementar durante esos últimos años, y señaladamente la reforma laboral y la subida regular del salario mínimo profesional. Esto ocurre también con la segmentación por edades, digamos.
cada punto porcentual que se reduce el PIB, se reduce 0,3 puntos los empleos de los trabajadores y las trabajadoras adultas, pero 0,9, 0,80 y pico, los empleos de los trabajadores jóvenes. Si nos pusiéramos por género, ocurriría exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, eso simplemente son datos que ilustran ese carácter tan dual del mercado laboral, contra el cual es muy difícil, por no decir casi imposible, no quiero ser derrotista, pero es así, de implementar políticas de prestaciones económicas que en lo fundamental van estrechamente vinculadas a tu participación o no laboral, porque el punto de partida ya es muy, estructuralmente hablando, ya es muy desigual. Entonces, para pasar un poco a la parte más propositiva, coincido plenamente con Lucía, hay que universalizar, si queréis, ya que estamos hablando de este concepto, la declaración de la renta. Todo el mundo tiene que hacerla, con incentivos positivos, como decía Lucía, como en el caso, como en el ejemplo de Italia, me parece muy interesante, no conocía el detalle, pero me parece que está muy bien. A partir de ahí, unificar cartera de prestaciones económicas. Es decir, tenemos, si no recuerdo mal, en el 2018 yo me lo miraba, siendo un residente de la ciudad de Barcelona, tenías acceso, contando prestaciones estatales, autonómicas, de la Diputación y del Ayuntamiento, alrededor de 40 y pico prestaciones económicas diferentes. Claro, esto implica, como decía antes, un laberinto burocrático imposible de sortear, particularmente para aquellas poblaciones más vulnerables, que es mayoritariamente para el tipo de usuarios o de población, digamos, que van dirigidas esas prestaciones, ¿no? Entonces, hay que unificar prestaciones, no podemos ser una carpeta de prestaciones tan compleja, tan diversa y tan fragmentada. También fruto, obviamente, no digo de la mala intención en ningún caso, pero en forma mayoritaria, digamos, eso depende o base, o sea, sale, digamos, de un modelo, digamos, de gobernanza multinivel, Estado, autonomías y municipios, en el cual el problema es que los municipios están infradotados y, como decía antes, no es una cuestión de cómo enfrentamos la desigualdad, sino la pobreza. Los entes municipales son los encargados, digamos, de lidiar con las expresiones más crudas, más crudentas de la pobreza. Y a la vez, desgraciadamente, son aquella parte de administración pública que menos dotación presupuestaria y legislativa tiene a su alcance para poder hacer frente, ¿no? Entonces, eso es una segunda línea de discusión, si queréis, o un segundo debate, que es muy profundo y muy largo, que es, digamos, cuál es el reparto competencial cuando son los ayuntamientos los últimos responsables de enfrentar las expresiones de pobreza, de sinhogarismo, etcétera, etcétera. Así que obligación de declaración de renta, unificación de cartera de prestaciones sociales, prestaciones por defecto universales, prestaciones universales, la prestación universal por crianza que empezó a comentar hace unos meses el ministro Bustindu, y me parece que es no solo sugerente, sino que es necesaria, es obligatoria implementarla. En España, los últimos datos creo que salieron hace apenas 2 meses. La pobreza infantil seguimos estando en la cumbre de los países europeos y eso no se puede permitir, sobre todo teniendo en cuenta, digamos, nuestra riqueza. No se proporciona la riqueza del país con las tasas de pobreza infantil que tenemos. Todos los ejemplos que ha propuesto Lucía me parecen fundamentales. El CAPI no funciona. Creo que no solamente es una cuestión del CAPI, el ingreso mínimo vital, que yo celebro que se implementara, pero uno de sus principales defectos es que nació ya, digamos, limitado en cuanto a mí, digamos, desde la parte, digamos, de la academia de investigación, viéndolo desde fuera, me dio la sensación y me sigue dando la sensación que diseñamos un ingreso mínimo vital, digamos, sin tener en cuenta las enseñanzas o los aprendizajes que hubiésemos y debiésemos haber extraído de otros proyectos, de otros programas de nuestro entorno. En los países europeos ya han 30 o 40 años de prestaciones de rentas mínimas y parece que empezamos desde cero, ¿no? Y me pongo simplemente 2 ejemplos. El primero es la cuestión de los cobros indebidos, que la mayoría de oyentes que estaréis aquí en la sesión pues habréis oído hablar de ellos. Hemos implementado la peor solución posible, que es poner una espada de Damocles en el cuello de las personas que han recibido estas prestaciones indebidas, cobrándoles estas prestaciones con intereses y amenazándolas, digamos, con sanciones administrativas más allá del cobro económico del retorno que supone esos cobros indebidos. Creo que esto no puede ser. En Cataluña
digamos, esta medida también ha sido muy draconiana. Se está hablando, digamos, de una amnistía para aquellos beneficiarios que han recibido por encima, porque en cualquier caso, digamos, no es su culpa, pero bueno, en fin. Creo que es uno de los principales problemas del ingreso mínimo vital, que ya parten del propio diseño, no solo de la implementación, que se podría haber hecho mejor o peor, sino del propio diseño. Otra, digamos, dificultad, otra limitación del ingreso mínimo vital que parcialmente se ha ido mejorando tanto a nivel español como a nivel autonómico, en el caso catalán me refiero, es la compatibilidad con los ingresos salariales. Eso hace muchos años, digamos, que la condicionalidad ligada a las rentas salariales está ampliamente estudiado, que provoca las trampas de la pobreza y al final tú lees, digamos, el BOE, ¿no? El preámbulo del BOE del ingreso mínimo vital, que dice que el primer objetivo, creo que es el primer párrafo, es fomentar la empleabilidad de los beneficiarios y las beneficiarias, cuando a fin de cuentas lo que provoca a la práctica, digamos, es el contrario, ¿no? Desincentivar la inserción laboral de esos beneficiarios. Las reformas legislativas que se han aplicado en el ámbito español y en el caso de la renta garantizada de ciudadanía en Cataluña van en buena dirección, pero creo que el umbral de compatibilidad, creo que en España es del 70%, si no recuerdo mal, del valor del ingreso mínimo vital que no se puede superar con ingresos salariales, creo que se queda corto. Básicamente, por lo que decimos, digamos, porque la estructura salarial, la desigualdad primaria, la desigualdad de mercado, digamos, en España es tan pronunciada que sigue perjudicando, digamos, a las poblaciones más outsiders, en particular, no me voy a repetir, pero en particular a las mujeres, ¿no? Y en especial a las mujeres, a las madres solteras, ¿no? Entonces, vincular o seguir topando, aunque sea el 70% de compatibilidad del valor del ingreso mínimo vital a los salarios, creo que es una medida que va en una buena dirección, es decir, de eliminar esas trampas de la pobreza, pero aún así nos queda mucho camino por recorrer, porque ese 70% sigue perjudicando, aunque beneficia a una parte importante de la población trabajadora, sigue perjudicando a los que ya de partida están peor, ¿no? Entonces, creo que desde un punto de vista de justicia distributiva es profundamente injusto, ¿verdad? Valga la redundancia. En fin, me podría extender mucho más. En ejemplos de buenas prácticas, la cuestión de la ventanilla única es una cuestión que se ha hablado mucho tiempo. Desconozco a nivel español si, digamos, tiene un recorrido largo. A nivel catalán sí. La Diputación de Barcelona hace pocos años hizo un experimento, bueno, un proyecto piloto y funcionó muy bien en el sentido, en la filosofía de unificar todas las prestaciones y todas las gestiones que hay que hacerlas, ¿no? Creo que eso es fácil, es barato, es rápido de implementar y no provoca, digamos, dificultades administrativas ni logísticas, digamos, se puede hacer. Se pueden priorizar territorios en particulares, etcétera, etcétera. Y luego, digamos, bueno, creo que son ya 10, 11 minutos. Si queréis lo dejo aquí para que podamos tener un poco más de tiempo. Muchas gracias, Bru. Pues nos quedamos con las lecciones aprendidas pendientes de aplicar a nuestro propio sistema. Y con esta última idea que lanzabas de ventanilla única, que antes hablaba también Lucía, que junto con la declaración de la renta, sí es verdad que podría ser muy positivo para disminuir el non-take-up, ¿no? En disminuir a aquellas personas que tienen derecho a una prestación, pero que no la están pidiendo por diversos motivos. Yo tengo más preguntas, pero tenemos unos poquitos minutos para dar la palabra al público. Y sí que antes de hacerlas quería aprovechar estos minutos para preguntaros a la mesa, Bruno me ves, pero os estoy mirando, si queréis profundizar en algo de lo que habéis dicho o si queréis dar una vuelta tanto a lo que habéis dicho vosotros y vosotras como a lo que ha dicho el resto de la mesa, si se ha despertado algo, que no quiero que se quede nada en el tintero. O sea que... Yo, ¿puedo hacer un breve Claro, apunto a lo que he comentado? claro. En la parte, digamos, propositiva, muy ligado con la obligatoriedad de la declaración de la renta. Y va ligado también con algo que he comentado antes, ¿no? Cuando hablamos del ingreso mínimo vital o de la RGC, de la RGI en el País Vasco, la RGC en Cataluña, en fin, de todas rentas mínimas, y hablamos en particular de la problemática ligada a las trampas de la pobreza y particularmente a las tasas de no solicitudes, de non-take-up, fijaros que solemos poner el foco en la responsabilidad, la información o, a fin de cuentas, el comportamiento del usuario, de la usuaria, de la ciudadanía, ¿no? Está bien,
y es necesario, no voy a criticar eso, ¿no? Es decir, hay que proveer a la población con buena información, con buenos canales administrativos para que pueda acercarse a la administración pública a realizar todos los trámites. Hay que fomentar, digamos, una cultura, digamos, de la participación y de todo lo que queráis, ¿no? Pero cuando hablamos o nos centramos solamente en hablar de estas cuestiones, creo que sobreenfatizamos la responsabilidad que tiene el ciudadano o la ciudadana, cuando lo que deberíamos hacer en realidad es fijarnos en cómo funciona la administración pública. Esto se refería antes Lucía, ¿no? Y creo que hay literatura científica, en fin, muy robusta y muy sólida para avalar lo que estoy diciendo de un modo, si queréis, un poco así de brocha gorda, ¿verdad? Pero tenemos margen de recorrido para mejorar las tasas de solicitudes, si queréis. Las tasas de cobertura se pueden mejorar proveyendo mejor información, yendo al territorio, poniendo ventanillas únicas, mejorando las pasarelas administrativas o los trámites online, simplificando los formularios en papel. Hay un montón de medidas que se pueden tomar y que efectivamente, digamos, nos dan un cierto margen para mejorar las tasas de las ratios de cobertura y reducir las tasas de non-take-up. Ahora bien, creo que tiene las patas muy cortas, una estrategia que ponga el foco o la responsabilidad en la ciudadanía, ¿no? Lo que deberíamos hacer, creo, con la evidencia que tenemos de los países de nuestro entorno y nuestra propia, creo que podemos decir ya que el foco deberíamos ponerlo en cómo funciona la administración pública. En primer lugar, en cómo diseñamos las políticas, qué características, qué atributos técnicos tienen, qué condiciones, qué no condiciones, qué grado de universalidad o de incondicionalidad tienen, y luego también cómo las implementamos. Son dos cuestiones diferentes. Aquí Lucía seguramente le agradaría decir, y también cómo las evaluamos, por supuesto, ¿verdad? Es la tercera pata, ¿no? Pero en cualquier caso, poner el foco, cambiar el foco de atención del ciudadano y de la ciudadana a cómo actuamos las administraciones públicas. Creo que eso es clave. Y en ese sentido, avanzar hacia prestaciones universales. El ejemplo, y con eso termino, el ejemplo de la prestación universal por hijo, por hija, por crianza es fundamental. Pero yo no me quedaré aquí. O sea, la experiencia, digamos, de un impuesto negativo a la renta, no digo que sea mi modelo preferido, pero la experiencia norteamericana y canadiense, tanto en proyectos pilotos como en políticas reales de los 60 y principios de los 70, dio muy buenos resultados, ¿no? Y va en la línea de lo que comentaba David y Lucía, ¿no? Obligar a todo el mundo a hacer una aclaración de la renta y al final del ejercicio fiscal, fijarte si trabajar con la interoperabilidad de las bases de datos de la administración pública, que es algo que me sorprende que siempre lo estamos exigiendo cuando es una cosa gratis de hacer de la administración y facilita mucho el trabajo. Pues eso, obligatoriedad de declaración de la renta, interoperabilidad de las bases de datos de la administración pública, y con eso podríamos poner una única prestación de carácter universal, sea para hijos o para menores a cargo, o sea para familias o para adultos, me da igual, conforma un impuesto negativo a la renta, como se testeó, o con otras medidas similares que reducen muchísimo la burocracia, el coste administrativo y aumentan muchísimo la eficiencia tanto de la implementación de la política como la reducción de indicadores de pobreza y desigualdad. Bueno, pues aprovecho y le cojo el guante a lo que dice Bru y ya sí, me gusta mucho, bueno, yo creo que también trataba yo ¿no? de dar esa idea, ¿no? de cambiar el foco de la responsabilidad. De hecho, a mí en lugar de pagos, de cobros indebidos, me gusta llamarle pagos indebidos, ¿no? Precisamente por esto. Y claro, es que yo creo que también lo decía antes, pero bueno, repito un poquito la idea de a cuánta gente le llama el Servicio Público de Empleo para ofrecerle un trabajo, ¿no? Entonces, sí que es verdad que un sistema de rentas mínimas tiene una pata de renta, de política pasiva, de sostenibilidad de rentas importantísima, pero es que es importante que se acompañe de esta otra pata que en el papel sí que ocurre, de política activa, ¿no? De activación, pero en la realidad no ocurre, ¿no? Entonces, y no ocurre porque los servicios públicos de empleo no están a la altura de lo que yo considero que tienen que estar. Entonces, yo lo que creo es que el éxito de una política de este tipo es que las personas que la reciben la utilicen de forma temporal hasta que consigan emanciparse de ella, pero para eso hace falta bueno, pues unas políticas activas que funcionen, unos estímulos al empleo que funcionen y que no sea responsabilidad de la persona que recibe la prestación avisar a la Seguridad Social el día que encuentra el trabajo, porque la propia Seguridad Social no se habla con la propia Seguridad Social y entonces le pueden seguir pagando el IMV y luego lo va a tener que devolver, ¿no?
y volver a enfatizar, aprovecho que tengo el micrófono, por supuesto, la necesidad de universalizar la declaración de la renta, pero es que ya hay personas que han solicitado el IMV, que ya están en las bases de datos, que ya se sabe que están en una situación de extrema necesidad porque nadie pide el IMV por vicio, que es muy sencillo, realmente administrativamente es muy sencillo hacer un seguimiento y ver en qué momento empiezan a cumplir los requisitos. Y se podría rescatar a muchísima gente que está en situación de non-take-up, que sí que tiene derecho, porque ya ha empezado a cumplir los requisitos. Por ejemplo, con Secretariado Gitano nos contaban las experiencias de que había veces que le habían tenido que pedir hasta 2 o 3 veces, ¿no? Porque la primera, pues un papel mal. Luego, venga, volvemos a intentarlo. La segunda, no sé qué. Y ya hasta la tercera, y son personas que sí que tienen derecho a recibirlo, ¿no? Pero se les ha denegado. La situación de indefensión es altísima, ¿no? A mí me lo deniegan una vez, pues ya está, si me lo deniegas. A veces no entiendo ni por qué me lo deniegas, pero bueno, pues si tú lo dices, ¿no? Entonces, esto es algo muy, muy, muy sencillo que podría aumentar incluso hasta un 50% el alcance de estas prestaciones. Y no me quiero ir de aquí sin reconocer el papel del tercer sector, porque gracias a que el tercer sector funciona y está en marcha, las prestaciones funcionan muchísimo mejor. La verdad es que no debería de tener que ser así, ¿no? O sea, lo ideal es que las prestaciones funcionen por sí mismas y que la administración pública consiga unos mecanismos de protección que funcionen. Pero bueno, el tercer sector en este caso, yo lo entiendo como un apoyo. Cuando pues arrancas con una prestación nueva, tendrían que funcionar como un apoyo que en algún momento se pueda, un bastón, que no en algún momento pueda la administración poder prescindir de ese bastón. Lamentablemente esto no es así, no os preocupéis, tercer sector, que tenéis curro para rato. Y ya está, nada más. Bueno, es un poco vicio, pero ya que estamos hablando de cambio de foco, y aunque a mí me toca el papel de la Agenda 2030, que va distinto a todo lo que estaban hablando Lucía y Bruno, que es muy bien interesante, sigamos con esta línea de cambio de foco y pensemos que, al igual que hemos dicho al principio de la charla, la pobreza no es la otredad, no son otras personas que son distintas, sino que en este concepto de desigualdad entramos muchos y muchas, y la sociedad en su conjunto. La Agenda 2030 no es la agenda de otros, ya no lo es, no es de los países empobrecidos, es de todos, y en esta charla se ha ejemplificado todo lo que se puede avanzar. Los datos, o sea, yo os animo, yo he visto, por ejemplo, el informe del estado de la pobreza de APN, vienen bien reflejados los 4 ODS, ¿no? Ya veis, ¿no? O sea, quiero decir que si miramos entre países o a veces cuando vamos a reuniones internacionales hacemos la comparativa, a veces es difícil saber de qué manera podemos intercambiar las buenas prácticas. Pero es un programa de avance del país, que es precisamente lo que pide esta agenda, ¿no? Que dentro de cada país se mejore, ¿no? Y en algunos casos con mucha gran ambición, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo del Milenio también lo tenían, pero hay cosas tan básicas y tan necesarias como acabar con la pobreza severa, con la exclusión, con el hambre, que también tienen un reflejo en nuestro país. Y desde este reflejo no nos podemos olvidar que estamos en un mundo interconectado. Seguro que nadie se olvida, ¿no? Y se ha hablado mucho hincapié, ¿no? Pues las propuestas del ministro Agustín Duy con la prestación universal por crianza ejemplifican todo esto en España. Es el ejemplo, ¿no? Y es el impulso y es lo que se quiere hacer, ¿no? También la ley de familias y muchos otros desarrollos que se están empujando y que queremos también con el conjunto del empuje social, porque ojalá dependiera solo de nosotros en esta legislatura tan difícil, ¿no? No nos olvidemos que, por ejemplo, y volviendo al principio de la intervención, hay mucho caso de pobreza y de malas condiciones de vida en general de los niños del mundo relacionados con las guerras. Lo vemos lejano, porque no está en nuestro sur de Europa, pero no está tan lejos, en kilómetros en algunos casos y en condiciones. Y pensemos desde esta interconexión, o sea, yo os animo a que la Agenda 2030, los objetivos, cada uno de los 17, el que os guste, el que no, y que los desarrolléis, porque yo cuando voy a reunirme con comunidades autónomas, con municipios, veo un desarrollo, a veces dificulta, ¿no? Por los datos. Habéis hablado de evaluación, yo entro en mi evaluación y es muy difícil a veces tener una foto exacta por países de la Unión Europea, por estados, porque están las mediciones generales, las mediciones de cada... Bueno, de esto tenemos un gran debate, ¿no? Pero sí que tenemos también un mandato de coherencias de políticas para el desarrollo sostenible en nuestro caso. Yo os animo a que las acojáis también y que no en esta marea que tenemos con todos esos problemas que hemos hablado al principio, los objetivos, cada uno de los 17 objetivos, y además porque creo que es plenamente el trabajo que se hace en estas jornadas o en otras o en el trabajo social, en el trabajo de algunas empresas o de muchas empresas y en el trabajo de muchas administraciones. Es un trabajo que ahora adquiere más relevancia. Si en 2015 eran necesarias, en 2025, a 5 años de que se cumplan, son más necesarias y es más difícil que se hagan. Pero por eso hay que insistir más. Muchas gracias por vuestras intervenciones.
varias personas en las que me incluyo no hemos parado de tomar notas, así que nos está siendo muy útil. Y ahora quiero pasar la palabra al público si tenéis alguna pregunta. Por aquí hay una, no sé si hay micrófono para... Por aquí hay una. Carlos. Hola, muchas gracias a los tres. Yo no suelo intervenir nunca en las mesas porque ya me dejan mi espacio y demás. Pero ha habido algo que me parece importante. En los encuentros de personas de participación de personas con experiencia en pobreza de APN, hay una cosa, un término que salió hace ya tiempo y que utilizamos mucho, que es el de violencia administrativa. Y esto es más serio de lo que parece. Porque habéis hecho, sobre todo Bru y ya habéis hecho un análisis de cuando salen las normas, de las leyes, pero es que algunas cosas de esas no son inocentes, ¿no? Y si no conoces la motivación, es difícil de entender por qué están ahí. Lo que tuvimos la oportunidad de ver los primeros borradores del ingreso mínimo vital, afortunadamente lo que salió, se le había caído un montón de moralina decimonónica. Pero le quedaron cosas. Y no era tanto de la estructura política como de la estructura administrativa. O sea, con esto hay que tener cuidado, porque muchas veces cuando hablamos de violencia administrativa o cuando hablamos de que los políticos hacen determinadas políticas, cuidémonos de los altos funcionarios y funcionarias, que también tienen su ideología y su moral, y muchas veces la aplican. Y lo que se veía de esos primeros borradores era una sospecha del pobre, unos delincuentes en potencia que iban a venir a sacar las virginales arcas del Estado. Y hubo que quitar mucha moralina. Y es verdad que ahí algunas entidades hicimos bastante... Y no tuvimos grandes problemas con la estructura política. Los problemas los tuvieron la estructura política con la estructura administrativa. Sería muy importante que los investigadores, los que os dedicáis a esta acción, que me parece genial, pudieseis acceder muchas veces a esos borradores iniciales, aunque fuese con compromiso de discreción, de silencio, ¿no? Pero ahí comprenderíais muchas veces lo que verdaderamente, de dónde se partía, ¿no? En ese aspecto. Por eso algunas veces cuando decimos algunas cosas con unos tonos un poco elevados es porque se conocen determinadas intrahistorias, como decía Unamuno, ¿no? Que te ponen un poco los pelos de punta, ¿no? En ese aspecto hay que tener cuidado. Estoy de acuerdo con casi todo lo que habéis comentado, ¿eh? Con casi todo. Hay algunas cosas que yo las matizaría, ¿no? En ese aspecto, porque cuando hablamos de pobreza, la diferencia entre una de las diferencias que hay, aunque están interrelacionadas entre pobreza y desigualdad y demás, ¿no? Una de las diferencias es que para hablar de la desigualdad tenemos mucho tiempo, mucha gente, ¿no? Para hablar de la pobreza la gente no tiene tiempo, necesita medidas inmediatas, automáticas, ¿no? Y entonces por eso hablamos de las dos cosas. En EAPN tuvimos un tiempo que también empezamos a hablar más de desigualdad que de pobreza y nos dimos cuenta que nos perdíamos en el debate. Y por eso volvimos a recuperar el término de pobreza, teniendo muy claro que en el fondo lo que hay es unos problemas serios de desigualdad. Pero tuvimos que reenfocar, porque si no, nos íbamos al otro lado, nos íbamos al debate y de ahí queríamos salirnos, queríamos ir a las medidas. Y para nosotros es tan importante, como ha dicho antes el director, que focalicemos, que cojamos de los objetivos, los cojamos y las medidas que llevan cada uno de ellos, a ver en cuál estás en contra y demás. Porque entonces nos daríamos cuenta de que lo que se está en contra es de otra cosa, no de los objetivos. Nada más, gracias. Habéis hablado, bueno, muchas gracias por vuestras intervenciones, han sido muy enriquecedoras. Yo no he parado de tomar notas. Y una de las cuestiones que ha salido que me parece, bueno, son todas muy importantes, pero hemos hablado de la modernización de la administración.
Ahora mismo a nivel europeo hay un dinero importante en todo lo que hablamos de digitalización, hablamos bueno, pues de mucho dinero para estas cuestiones. Entonces, no sé si ahora mismo hay alguna evaluación, algún seguimiento de todo esto, porque me parece que hay pues eso, muchos recursos para modernizar la administración. ¿Qué está pasando con esos recursos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos midiendo? ¿Va a impactar de alguna manera? Bueno, esto es un melón importante, pero me parece que también ha salido y hay que abordarlo. Nada más. Gracias. ¿Ahora? Sí. Es que lo estaba dando al revés. Decía que puedo gritar bastante sin micro, pero me he contenido. Decía que hay tiempo para otra pregunta, otra intervención antes de darles la palabra a los panelistas. Por aquí. Dani. Bueno, yo viendo las posibles soluciones que habéis dicho, ¿no? De la universalización y bueno, pues estoy totalmente de acuerdo, pero esta pregunta es un poco más concretamente a ti, Lucía, ¿no? Hablabas ahí antes o sea, de la temporalización en lo laboral, ¿no? Que es una de las causas o es más responsable de la pobreza que los propios ingresos, ¿no? O que los propios salarios, perdón. Entonces, lo decías que las posibles soluciones tenían que ser de la administración, pero ¿cómo la administración va a resolver la temporalización de los trabajos, viviendo en un país como el que vivimos, que recibe un montón de turistas y que se dedica mucho al turismo y que hay muchas temporadas, bueno, poniendo un ejemplo, ¿no? Pero que se dedica, hay muchos empleos temporales. ¿Cómo va a ser la administración? ¿Qué posibles soluciones tiene para que esas personas trabajen durante todo el año? Porque solo en el hecho de la hostelería, por ejemplo, ¿no? Y en una comunidad como Cantabria, quizás en un Málaga puedas trabajar todo el año en hostelería, pero en un Cantabria las fechas en las que vienen los turistas pues son 2 meses antes y ahora 4. Pero bueno, eso no. O sea, ¿qué es? O sea, el coger y lanzar lo que sea la administración, ¿de qué manera puede hacer la administración buscar una solución a esto? Gracias. Gracias, Dani. Pues te paso la palabra a Lucía también si quieres contestar Venga, pues empiezo yo. las anteriores. Sí, a ver, no, yo me refería a que a cuando la administración se encarga de desarrollar políticas activas de empleo, no puede enfocar o no puede dirigir a las personas a los sectores en los que estamos viendo que existe esta precariedad tan absoluta, ¿no? Entonces, por ejemplo, la parcialidad involuntaria. Yo ahí, en un trabajo que publicamos sobre parcialidad y brechas de género, fue un poco donde llegamos, ¿no?, a esta conclusión, a desmitificar lo de que las mujeres cuidan, que las mujeres realmente están a jornada parcial porque no pueden encontrar la jornada completa. Entonces, algo que decimos siempre es, igual que la reforma laboral prohibió la temporalidad injustificada, ¿por qué no crea por defecto el contrato a jornada completa? Igual que ahora lo hace como el contrato estándar, el que tú firmas por defecto, salvo que no puedas, salvo que justifiques, es el de a jornada es el de es tiempo indefinido. Entonces, una de las propuestas que hacíamos es que también por defecto el contrato sea a jornada completa y ya que sea la empresa la que diga, oye, no, yo es que por motivos de producción necesito solo una persona 4 horas, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, esto por un lado. Y luego, algo ya que sería un poquito más a largo plazo es todo este tema de la recualificación, ¿no? Tenemos un reto tecnológico, demográfico y climático también, de paso, que es gordo. La verdad que el reto es gordo. La tecnología está cambiando más rápido que nunca y no sabemos hacia dónde va a cambiar, ni cómo, ni a qué velocidad. Se nos puede quedar la población obsoleta
digamos, en términos de empleabilidad en muy poco tiempo. Entonces sí que es necesario que esto lo sepan las instituciones que forman, como los centros educativos, las universidades, que esto lo sepan, por supuesto, los servicios públicos de empleo. Necesitamos empezar a entender que la recualificación nos va a acompañar a lo largo de la vida, que antes te formabas de algo y podías estar 30 años trabajando de lo mismo. Yo esto creo que ya no, que nos tenemos que olvidar de este mercado laboral. Entonces sí que yo creo que la administración pública tiene bastante que hacer en este papel de recualificar e ir acompañando a las personas. Primero, las que están trabajando, evitar que las despidan, que dentro de las propias empresas recualifiquen. Existen un montón ya de bonos de formación para las empresas que se utilizan poquísimo, de bonos de recualificación dentro de la empresa. Entonces, lo primero, evitar que las personas se queden obsoletas dentro de su puesto de trabajo, que las vayan formando, recualificando dentro de la empresa. Y lo segundo es ir recualificando a las personas que ya lamentablemente las despiden o ya que ya no tienen un empleo. Entonces, bueno, hay como un montón de focos, ¿no? de puntos desde los que actuar. La reforma laboral que lucha contra la temporalidad fue importante, pero por ejemplo en Canarias, que hay turismo todo el año, la temporalidad sigue siendo altísima, ¿no? Entonces, pues que realmente hay empresas que es que de verdad solo necesitan durante unos periodos de tiempo a la gente y eso va a ser así. Bueno, pues vamos a no formar a las personas para que trabajen para esas empresas, sino para que puedan acceder a empleos más estables y de mayor calidad. No sé si con esto te contesto un poco. Muy buena la pregunta. La verdad no tengo ni idea. Yo no sé qué se está haciendo con estos fondos. No sé cuánto se ha gastado, cuánto no, pero me sumo a tu duda. Me parece central. Y ya por comentar algo de esto de la violencia administrativa, es que estoy completamente de acuerdo. Parece que existe este concepto de para que no se escape ni un euro a donde no se tiene que escapar, ya me voy a gastar yo millones, ¿no? Que es como, es que es ridículo. Y sí que es verdad que también pues encontramos casos en los que la discrecionalidad del funcionario de turno está ahí, ¿no? Y eso es lo que no puede ser, que según quién te atienda cuando vas a pedir, acabes de una manera o acabes de otra, ¿no? Entonces sí que es verdad que esto no tiene sentido. De hecho, una propuesta muy sencillita es esto de los pagos indebidos. Bueno, pues deja un pequeño fondo y cuando hagas unos pagos indebidos en unas determinadas circunstancias ya está, no pasa nada, es un dinero que se ha ido y ya está, ¿no? Entonces, esto de no necesariamente requerir recuperar ese hasta último euro que se te ha escapado. Entonces, sí, muy de acuerdo en esto de que no son inocentes muchos de los requisitos y es un tema que tenemos que tener muy presente. Y ya está. Gracias, Lucía. Bueno, te paso la palabra. Si quieres. No, la verdad, no tengo nada que añadir. Estoy muy de acuerdo con la expresión esta violencia administrativa. Yo antes me he referido, digamos, al modelo multinivel, ¿no? Territorial español, autonómico, municipal, en fin, que es complejo, pero desde luego la única complejidad no viene de ahí. Y creo que el término este de violencia administrativa y lo que decía ahora Lucía, pues tiene toda la relevancia del mundo. De hecho, la sesión de ayer, creo, ayer o hoy, perdón, ahora no tengo claro que está Du Bois, ¿no? Que él hablaba de eso, de la discrecionalidad, que cuando las reglas no están bien establecidas y los canales administrativos no funcionan bien, pues acaba siendo la arbitrariedad del funcionario, la funcionaria de turno, quien acaba haciendo que una persona, un ciudadano o ciudadana, digamos, perciba una prestación, ¿no? Y esto es preocupante. Pero bueno, en cualquier caso, no tengo nada que añadir. Sobre la modernización de administración, también desconozco si están habiendo estudios o pilotos o evaluaciones de cómo funciona y dónde gastar el dinero y tal, pero lo que yo comentaba antes de la interoperabilidad de datos entre administración central, autonómica y municipal es gratis. O sea, no hay que esperar fondos FEDER ni hacer proyectos de investigación ni nada. O sea, eso en Barcelona lo hemos hecho y dejas el ordenador funcionando por la noche y al día siguiente tienes un Excel perfecto y quiero decir que no es nada difícil. Pues David, te paso la palabra para... Solo para añadir una cosa antes de terminar, respecto a la pregunta que me parece muy interesante. Soy consciente de que se está haciendo mucho por digitalizar. Bueno, no solo soy, sino que ya lo sabéis, es un compromiso europeo y español también. Europeo, ¿eh? O sea que cuando se insiste antes del COVID y después del COVID en los colores verde y azul, azul indica esto.
no podemos ser nuevamente, y volvemos al tema de la charla, no podemos ser ciegos y no pensar que esa digitalización necesaria en la que se está invirtiendo y que se está en marcha y que se ven muchos trámites que hacéis al día a día que generalmente ya se pueden hacer con certificado electrónico frente a los que se hacían presencialmente, solo eso, ¿no? No podemos ser ciegos y es una preocupación de la Dirección General que no tiene etiquetas. Claro que las tiene. Tiene etiquetas de género o etiquetas de desigualdad o de pobreza. También, incluso también para las propias empresas, las que tienen la capacidad de adaptarse y las pequeñas que no. Y ahí sí que hay que poner mucho hincapié, porque es un nuevo factor de desigualdad y de falta de acceso. O sea, no solo hace falta capacitación constante, y nuevamente no está en el mar, está interconectado. O sea, que si lo llevamos a nuestra pequeña agenda, a los 17, a este programa, ¿no? Programa que cada país adapta o que cada organización toma, está interconectado con muchos. Y hemos hablado, por ejemplo, cuando hablamos del clima, parece que también el clima es otro, ¿no? O sea, que cuando hablamos del clima, cómo afecta a las personas con peores medios o en pobreza severa o en exclusiones, pues son olas de calor, son muertes por calor, bueno, son cosas muy graves que afectan a nuestro país aquí en concreto, ¿no? Y en otros países de la ribera del Mediterráneo, con los que compartimos también este problema, afectan de otra manera. O con eventos climáticos extremos y nuevamente ahí siempre hay una diferencia, ¿no? Siempre la hay, por género, por renta, por muchas cosas, ¿no? Entonces, para que sea integral y todo se conecte, tiene que tener siempre estas dimensiones. Tu pregunta, que es muy buena, me parece que tenemos que trabajar, y es una preocupación nuestra, y también que esté reflejado en programas concretos, que tenga esta interconexión, pero por lo menos que se ponga sobre la mesa, ¿no? Igual que se ha puesto sobre la mesa que la alimentación saludable en los colegios lo que va a hacer es básicamente a mucha gente que a lo mejor no tiene acceso a mejores comidas, por lo menos garantizársela, y eso es un factor muy bueno contra la pobreza infantil, que se interconecten, y en el caso de la digitalización es muy necesario. Pues muchas gracias. Nos vamos desde luego con mucho trabajo para sacar en adelante, ¿no? Para trabajar en esta disminución, esta erradicación de la pobreza. Tenemos muchísimos retos y unos retos contextuales importantes que hemos mencionado, pero también muchísimas herramientas y muchísimo saber que pondremos a disposición desde los diferentes lugares que nos ocupan, ¿no? Desde la administración, con esta urgencia, además de recuperar la confianza de las personas en situación de mayor vulnerabilidad, por estas cuestiones que marcábamos aquí de violencia administrativa, etcétera. Desde el saber de la investigación, ¿no? Desde entidades como ISEAC, desde la Universidad de Barcelona y desde luego también del tercer sector para saber acompañarlo. Así que muchísimas gracias.